El dictador venezolano Nicolás Maduro juró el cargo de presidente de Venezuela a las 12 del día, hora de Caracas. Lo hizo como un usurpador e inconstitucionalmente, después de cometer un gigantesco fraude electoral en las elecciones del 28 de julio de 2024. Nunca quiso mostrar las actas, pero la oposición tuvo la precaución de fotografiarlas en las mesas y tiene un registro completo de la votación y las ha mostrado. El candidato opositor Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos, o sea, 2 veces lo que había obtenido Maduro en esa elección. Y estas cifras han sido avaladas por la Organización de Naciones Unidas, de tal manera que son indubitables. Edmundo González Urrutia, de 75 años, hizo una gira triunfal por las Américas, donde más éxito tuvo fue en la Argentina, en los Estados Unidos. En el Perú tuvo un Zoom virtual con la presidenta Dina Boluarte, que lo reconoció como el líder de la oposición, sin mencionar que era el presidente electo de Venezuela. Después la Cancillería peruana corrigió esto y expresó que González Urrutia era el presidente electo de Venezuela. González Urrutia ha sido reconocido como tal por varios países. Por ejemplo, la Argentina, los Estados Unidos, Italia, Uruguay, Ecuador, el Perú, Panamá y Costa Rica. Los Estados Unidos, el mismo día de la juramentación de Maduro, han anunciado que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, cosa que naturalmente complica mucho las cosas a ese país. Y han ofrecido una recompensa de $25 millones para quien lo capture vivo o muerto. Por su parte, Donald Trump ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, lo que significa que por los próximos 4 años de gobierno norteamericano, el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia. Maduro también ha tenido reconocimiento de sus aliados. Ha sido reconocido por Rusia, por Irán, por supuesto, por Cuba, como no, Nicaragua, Bolivia y Honduras. Ha hecho una alocución Nicolás Maduro sobre su juramentación y contra la oposición, flanqueado por el presidente de Nicaragua y el presidente de Cuba, un trío poco presentable. Sin embargo, otros gobiernos de izquierda de América Latina no han reconocido a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es el caso de Gustavo Petro, que expresó que no asistiría a la juramentación porque no se había aclarado el tema de las actas electorales de la votación. El presidente Boric de Chile fue mucho más drástico y dijo simplemente: Nicolás Maduro es un dictador, o sea, no va a ir a una toma de mando de un dictador, y así fue, no asistió. La Unión Europea mantiene, debido a la combinación de gobiernos socialistas con gobiernos conservadores o centristas, mantiene una línea dubitativa y, si bien protesta contra las violaciones de derechos humanos contra los opositores, por otro lado no toma una posición clara respecto al carácter de presidente electo de González Urrutia. El Parlamento Europeo le dio el premio Sájarov 2024 a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, sin reconocer a este último como presidente electo de Venezuela. Esto refleja los problemas de Europa.
González ha estado asilado en España desde septiembre, puesto que estaba siendo perseguido por Maduro. Y la lideresa opositora, que es la abanderada de la oposición, María Corina Machado, ha estado 133 días en la clandestinidad y ha salido el día de ayer para encabezar las manifestaciones. La crisis venezolana ha escalado peligrosamente hacia una confrontación civil, pero el hecho es que el gobierno de Maduro tiene a las fuerzas de seguridad con él y básicamente tiene un modelo de control social suministrado por Cuba, que va del distrito a la cuadra y que es un sistema copiado del sistema soviético o del sistema que tenía la Alemania comunista. La dictadura de Maduro, frente a las manifestaciones de ayer, hizo un amplio despliegue de sus fuerzas de seguridad e hizo detenciones, una de ellas bastante violenta, contra María Corina Machado, que iba en una moto. La moto fue atajada por motos de la policía bolivariana. María Corina fue desmontada de la moto por la espalda, agarrada por un policía, perdió su cartera y finalmente los policías más allá se detuvieron y dijeron que tenían que liberarla, porque había una protesta internacional gigantesca por su arresto. Tenía que grabar un video diciendo que estaba bien. Esto ha sido explicado el día de hoy por una locución que ha hecho María Corina Machado, hoy 10 de enero, a los venezolanos y a sus partidarios fundamentalmente. Es una declaración optimista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos regímenes dictatoriales, como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Nicaragua o como el de Bolivia, siempre encuentran el sistema para perpetuarse en el poder. Y Nicaragua, o en el caso de Venezuela, pues no están lo suficientemente debilitados para un cambio de régimen, igual que Cuba. Tendría que haber una guerra civil formal. La frase de María Corina Machado ha tenido éxito. Cada vez somos más, pero habrá que ver en el futuro inmediato si es que ese cada vez somos más tiene fuerza efectiva contra la dictadura y la opresión de Nicolás Maduro. Los Estados Unidos, frente a todas estas violaciones de los derechos de los manifestantes, frente al arresto de María Corina Machado y su posterior liberación, ha anunciado que va a aplicar sanciones al gobierno de Venezuela. Estas sanciones se suman al no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, de tal manera que la presión internacional aumenta. Probablemente muchos países se unan a estas sanciones. Venezuela sobrevive en su situación actual con una altísima inflación porque tiene en el fondo el comercio con el Brasil y ese comercio es lo que mantiene a flote el abastecimiento de Venezuela. Pero terminado el gobierno de Lula, si entra al Brasil un gobierno de otro signo, pues evidentemente esa relación comercial va a verse afectada. Finalmente, la crisis venezolana es una crisis internacional e interamericana. Muestra las fracturas conceptuales que dividen a nuestro continente y que dividen al mundo. Hay que ver quiénes apoyaron a Maduro: Irán, China, Rusia, en fin, una serie de países, Cuba, Nicaragua, una serie de países que están en el plan de fomentar estas revoluciones bolivarianas, chavistas del siglo XXI en América Latina. Y entonces es una lucha entre las democracias representativas auténticas
y las autocracias socialistas y pseudosocialistas y sus cómplices ideológicos en el mundo. Esa es la coyuntura que vivimos. En un instante volvemos con las declaraciones geopolíticas de Donald Trump.